Good evening. Thank you, Vanina. Media archaeological aesthetics, in my point of view, is ice cold indeed. I am at the same time a passionate media archaeologist, and I'm especially excited that Catalonia is now interested in media archaeology. So thank you for doing this evening and doing this event. I will present you my version of what I call radical media archaeology. Media archaeology, as we heard, is both, or maybe you say it's not, but anyway, media archaeology is both a method and an aesthetics of approaching technological objects. Radical media archaeology, with its closeness to Foucault's archaeology and with its tendency to adopt the non-human media active view, differs from soft archaeological metaphors. One characteristic of media archaeology is its focus on technical materialism, as you said, analytically or creatively bound to practices like circuit bending, while a more rigorous challenge is the es la investigación tecnomatemática de códigos y algoritmos como la esencia de la informática. Esto es lo que tenemos que enfrentarnos en la arqueología de los medios. Este es el desafío contemporáneo. Para contrarrestar eventos especulativos como la excavación de cartuchos de juegos informáticos que alguna vez estuvieron enterrados, como el famoso juego de ordenador E.T., que es nuestro logo de esta noche. Muchas gracias por incluirlo. Y para contrarrestar esta idea de lo que es la arqueología de los medios, una resistencia crítica más orientada a los códigos, a la metáfora arqueológica, se hace obligada. Ha sido tentador para mí continuar aquí en correlación con el reciente libro de Thomas Elsaesser sobre la historia del cine como arqueología mediática, con un intermeso arqueológico de medios radicales sobre el conocimiento implícito de la cinematografía. Yo quisiera incluir esta idea de cinematografía como intermezzo, porque en mi lectura arqueológica de medios, la cinematografía no es solamente un medio intermedio que se pierde en los tiempos digitales. Al contrario, la cinematografía, el aparato cinematográfico anticipó la imagen digital, porque la cronofotografía y las imágenes fotográficas en movimiento han resistido al tiempo y ahora vuelven dentro de la máquina, dentro del ordenador, donde su cinta operativa es el equivalente digital de la foto en movimiento. La grabación fotográfica de cuadros paso a paso ya predijo lo que es un muestreo contemporáneo de señales analógicas en datos digitales. Mientras que la imagen enmarcada en sí misma en la informática actual no solo implosiona en los píxeles de la imagen digital como microimágenes, pero incluso desaparece en la compresión algorítmica de imágenes en movimiento. Las imágenes en movimiento digitales, por lo tanto, es a la vez la apóstesis y el posthistoire del mecanismo cinematográfico. Porque la cinematografía es mecanista y es discreto en el tiempo y se encuentra mucho más cerca de la esencia de lo que hace el ordenador, porque el ordenador ya puede hacer una computación paso a paso, bit por bit. Eso hace que se acerque muchísimo en su estructura
a los aparatos cinematográficos, mucho más cerca que la imagen electrónica. Bueno, y eso acerca de la presencia radical de la cinematografía dentro de la informática. Entre corchetes por la cinematografía mecánicamente discreta y la imagen digital computacionalmente discreta, pues en el medio se encuentra la época de la imagen electrónica analógica. Recientemente los algoritmos mismos se han convertido en los arqueólogos activos de los medios de las grabaciones de vídeo arcaicas. Y para el desafío del patrimonio cultural de los medios, la conservación del videoarte se convierte en un caso de estudio en la arqueología de los medios aplicados. Lo que quiero decir es, para mantener esto de cara al futuro, se ha digitalizado, y el que se acerca más es el ordenador digital en sí. Por lo tanto, los artistas arqueológicos de los medios no son solamente seres humanos como nosotros, sino que son tecnologías de los medios que ven otros medios. Y esto es ordenador por muestreo. El método arqueológico mediático se trata más bien de una señal de represencing, de Sobchak, hacer que algo sea presente, que de la historización. Debo decir que un tema, un título como la arqueología histórica de los medios, en mi opinión, es un oxímoron. Si eres un gran historiador, no necesitas decir arqueología de los medios. Es una buena manera de hacer investigación, pero la arqueología de los medios es algo que se pierde en el discurso histórico. Es un método de investigación tecnológica que se mantiene cerca de la señal. Este es el evento que importa, la señal, ya sean formas de onda analógicas o pulsos digitales. Y eso incluso tiene consecuencias en la manera en que podemos escribir. Lo que yo denomino en arqueografía mediático es importante porque esta arqueografía de los medios diagramática experimenta con alternativas a las narrativas culturalmente familiares de la historiografía de los medios. Incluso la historia no lineal, la arqueografía de los medios busca otra manera de escribir los medios, no escribir acerca de los medios en el pasado, sino escribir los medios a nivel gramática. Es algo totalmente distinto. Esto nos lleva a unas miniaturas técnicas que son los módulos centrales de la escritura arqueográfica de los medios. Una forma de leer atentamente o una descripción detallada, y esto viene de etnografía, de los detalles técnicos para nuevos tipos de fuentes históricas acerca del pasado. Puedo mencionar un colega, Nick Montfort, un experto en los juegos de ordenadores, juntó unos informes técnicos, como los llama él. Esto no lo dejamos solamente a los ingenieros, a la gente de la computación, sino que los informes técnicos tendrían que ser una pericia, una habilidad para los artistas y la gente de las humanidades. Y esto es obviamente un desafío y debo de reconocer que sigo intentando conseguirlo. En el análisis de los medios, de la arqueología de los medios, hay la noción de capas arqueológicas o incluso geológicas. Es metafórica e incluso puede ser engañosa. No
confundamos la arqueología de los medios con la arqueología que desentierra el pasado. He mencionado antes que la mayoría de la gente se olvida que cuando Foucault define lo que para él es la arqueología y el archivo en su libro La arqueología del conocimiento, y leerlo en francés, por favor, él escribe l'archive en singular, mientras que la institución en francés es siempre les archives, en plural. Él se acerca más a Emmanuel Kant con la idea de cuál es la ley que gobierna, cuál es el principio que hace que la enunciación pueda ser acústica. De la misma manera, la arqueología de los medios examina los principios centrales que llevan la arqueología de los medios. Por lo tanto, no tiene que ver con sacar cosas viejas, con desenterrar cosas viejas. El iPhone, como lo conocemos, o otros dispositivos smart, son muy planas y ya no hay una capa. Esta metáfora ya no funciona porque no hay capas. Los circuitos eléctricos, la programación, nos pide otra arqueología no metafórica. Nos pide una arqueología de tecnología en un doble sentido. ¿Qué es la tecnología? Es technic más logos. Y eso es lo que la palabra nos dice. Tecno nos recuerda de la parte hardware, la parte dura, dura, porque ahí en el hardware es donde ocurren las cosas. Pero entonces tenemos logos, que es nuevo si hablamos del ordenador comparado con los medios anteriores. La matemática, la lógica, este es el mecanismo impulsor del ordenador. Y esto es, bueno, rompe con todos los medios de principios del siglo XX, del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, y esto nos introduce esta ruptura, esta brecha que nos mencionó Tomás, y nos engañaríamos si intentáramos encontrar unas configuraciones previas en otros medios. La noción geológica del deep time, del tiempo profundo de los medios, tal y como lo dijo Siegfried Zielinski, o más recientemente por Jussi Parikka, ambos arqueólogos de los medios brillantes, pero Parikka incluso entra a una excavación mediática sobre la base de minerales y materia prima del desarrollo tecnológico. Pero una vez más, lo repito, la metáfora de la arqueología prevalece, pero lleva engaño, lleva a malentendido, porque hablamos de la excavación en estos desarrollos tecnológicos. Es un análisis, y no se trata de desenterrar. Por lo tanto, me atrevo a decir que en línea con Michel Foucault no utilicemos las palabras de la forma más común, sino redefinamos esas palabras. Ahora, lo que les propongo esta tarde es lo que yo llamo la arqueología de medios radical. Este término parte de la misma tecnología. Se concentra en los conocimientos epistemológicos, ya que cuanto más técnico sea y más filosóficamente pensaré en el tema, digamos que esta sería la combinación tan única de la arqueología de los medios. Pensemos de forma filosófica sobre los detalles tecnológicos. Y esto es lo que se deriva del análisis de los artefactos electromecánicos, de la electrónica y las máquinas computacionales. Literalmente, la arqueología de los medios toma el arqué, lo que sería la parte central del término arqueología, que es el arqué, en su valor
nominal matemático, que no es el inicio en términos históricos, sino también el mandato. Y cuando digo la arqueología de medios radicales, hablamos del sentido matemático, la raíz algorítmica de los números. Por eso el logo, la marca de la arqueología de los medios radical es el símbolo de la raíz cuadrada. Esta sería mi alternativa a la metáfora de sacar cosas, pensar de forma matemática sobre los medios más importantes de hoy en día, que es la computación, yendo a las raíces matemáticas. Pero estas raíces son matemáticas y no históricas, no arqueológicas en el sentido tradicional. Incluso la ciencia académica tradicional de la arqueología clásica, por ejemplo, pues no se ocupa exclusivamente con el artefacto material desenterrado del suelo. Incluso la arqueología actualmente, diríamos, en esta ciencia, la matematización radical es algo que ha tenido lugar en los hallazgos arqueológicos. La disciplina tradicional de la arqueología se ha encontrado entre las primeras disciplinas de la humanidad a la hora de aplicar los ordenadores, porque la arqueología es una ciencia no narrativa. Tiene mucho que ver con los big data que no son o que no están organizados acompañando pues textos, por ejemplo, grupos de datos, conjuntos de datos sobre los cuales pues deberíamos calcular las probabilidades. Por lo tanto, tenemos estas humanidades digitales o filología computacional, se convierte en un método gemelo de arqueología de los medios. Menciono otra disciplina gemela de la arqueología de los medios, que sería las ciencias forenses digitales, que busca un análisis muy cercano de lo que serían las trazas tecnológicas, y esa tecnología forense se ha desarrollado para encontrar trazas en nuestros ordenadores con esa forma tan precisa de ver los datos, incluso cuando parecen haberse ya borrado y olvidado del disco duro. Siempre se encuentra un resto magnético a partir del cual se puede reconstruir la evidencia. Así pues podemos aprender de la ciencia forense, pues viendo la tecnología. Y Matthew Kirschenbaum, Estados Unidos, que es un académico literario, en su libro Mecanismo, ha desarrollado una arqueología de los medios en cuanto a la ciencia forense de la computacional. Pero esto me permite incluso citar a un sociólogo, creando un puente con los estudios de ciencia y tecnología, que es Gabriel Tart, en el siglo XIX, que él se ha descubierto como un teórico líder de cómo llevar a cabo la sociología. Pero, cito, fue muy interesante, ¿no? Porque Tart dijo que apreciaba dos ciencias, sobre todo, que serían la arqueología, o los arqueólogos y los estadistas, o los estadísticos que calculan la sociología en cifras, y los acerca a los arqueólogos que calculan ciertos otros datos. Y en francés lo cito: el estadístico y el arqueólogo, j'ai sur les faits humains un regard tout abstrait et impersonnel, que es una perspectiva no humana sobre la cultura humana. Que esto sería, de alguna manera, una visión fría. Pero tomo el concepto no humano en cuanto a ese primer paso para ver los artefactos humanos de una forma no humana, o nuevamente. Y aquí surge una nueva visión de la cultura humana, otra perspectiva. Lo que Walter Benjamin dijo en 1936 al comparar el camarógrafo con el cirujano. Esto ya es frío, de por sí, distante. Michel Foucault se centraba en la visión clínica, en la mirada clínica.
Y quisiera mencionarlo, aunque no es el tema de mi charla, que los arqueólogos de los medios también tienen oídos. Tenemos una arqueología acústica, porque suelo ser muy crítico diciendo que el 90% de las charlas arqueológicas tienen que ver con las imágenes principalmente. Y es importante para nuestra percepción visual, lo sabemos. Pero también tenemos oídos, que son nuestros órganos del tiempo. El oído puede escuchar la evidencia que habla de la acústica, que puede ser también un entorno muy iluminador. Pero volviendo a la mirada en su operación radicalizada, la mirada mediático-arqueológica converge con el medio tecnológico en sí. La imagen es un término para las tecnologías que producen imágenes. No es que la estén reproduciendo, sino que la producen. Como un escáner óptico reconoce el artefacto material y el sistema permite descifrar los códigos QR. En nuestros bolsillos tenemos dispositivos que miran las cosas en una forma arqueológica de los medios. Los utilizamos. ¿Por qué no deberíamos ser más conscientes de ello? La arqueología de los medios se refiere a ambos aspectos, como ya dije anteriormente. El artefacto físico, por una parte, la antigua tecnología griega, y su análisis matemático, el logos, cuando hablamos de dispositivos computacionales, lo que hace que el término compuesto sea tecnología. Hablamos de cosas tecnológicas, no tan solo cosas técnicas. Hablo de electrónica y no de electricidad o eléctrico o elementos eléctricos. Esta es la gran diferencia cuando hablamos de la cultura de los medios. Si no, sería suficiente con decir que estamos hablando de técnicas culturales, punto. Pero la cultura de los medios es un paso superior. La aplicación de las herramientas de análisis técnico-matemáticos en la arqueología pues da como resultado en una arqueología activa para los medios. Ya lo he mencionado anteriormente. Los medios de por sí pueden ver otros medios de una forma analítica. Previamente mencioné la arqueología computacional del juego del caso ET. La arqueología de los medios no es tan solo una teoría, aunque es difícil, lo suficientemente difícil como para ser una teoría, pero también es un método de investigación. Por lo tanto, su carácter está orientado a objetos y además es operacional. La arqueología de los medios siempre se vincula a las cosas de los medios reales, que es la gran diferencia entre los estudios textuales. Lo que separa la arqueología informática de las tecnologías previas o anteriores es ese doble vínculo entre el hardware y el software. Porque es fácil hablar de los medios antiguos. Hablamos de las buenas tecnologías y antiguas tecnologías de hardware, son electrónicas, etc. Pero el reto es el nuevo medio que sería el ordenador, que tiene ya un siglo, que precisa tanto materiales como abordajes lógicos. La obsolescencia de la informática antigua no se puede reducir a una comprensión ingenua de extraer sus materiales residuales, como se ha sugerido por la excavación espectacular de los cartuchos de la computadora Atari hace unos años. Creo que tengo algo aquí. Aquí tenemos ese juego antiguo de ordenador, el ET, el extraterrestre. Uno de los primeros juegos de ordenador del año 82, que se ha convertido en el objetivo de una forma suave y difícil de practicar la arqueología de los medios. Y irónicamente, la versión suave se refiere al hardware y la versión difícil se refiere al software. Recordemos que el fracaso económico del juego de ordenadores ET, el extraterrestre, a principios de los 80, porque no funcionó. Si jugábamos con él, no funcionaba el juego. Pues el esfuerzo de producir una realidad virtual, ese efecto en esa época informática
porque había un error de codificación. Y esto, bueno, fue un fracaso y nadie lo compró. Y esto resultó en una crisis importantísima de la industria de los juegos por ordenador, llevando al dumping literal de tanto el hardware como es decir, las consolas y los cartuchos en el desierto de México. Se vertió allí, se enterró, hasta que arqueológicamente se redescubrió en el 2014. Y es así como nos lo encontramos, algo bastante espectacular, ¿no? Pero distinta de esos objetos de museo cultural clásicos para las tecnologías que están en un estadio medio aislado cuando se procesan las señales. Y esto precisa una nueva forma de arqueología mediática procesual. No es suficiente con desenterrar un cartucho de ordenador y colocarlo en un museo. Entonces no tiene nada que ver con los medios. Es un trozo de plástico y punto. El término mediático de medios tan solo tendrá sentido si un artefacto procesa o señales o datos. Si no, una radio que se apaga no está en una fase media. Por lo tanto, medio implica procesual. Y este sería el reto. No hay que sacarlo de las entrañas de la Tierra, sino que hay que reprocesarlo. Y por eso diría que la excavación real de los dispositivos computacionales del pasado va a las raíces de los códigos de programación dentro de esos cartuchos mismos, que precisan un desmontaje, porque estaban, o un desmontaje, un disassembling, porque tenían el lenguaje assembly en esa época, dentro de un medio tecnomatemático de arqueología. Y les mostraré el aspecto que eso tenía en su momento. Esto tiene microchips abiertos. Y aquí podemos ver el ROM como parrilla. Es ahí donde los bits, bit a bit, se pueden identificar y podemos leer a partir de esa latencia magnética qué bits eran ceros y qué bits eran unos en este sistema binario. Y a través del disassembly, del desmontaje, se reconstruye un código a través del cual se creó. Esto es real, esto es arqueología real y radical, no las imágenes que podemos ver en YouTube, viendo pues, arqueólogos sacando cartuchos. No, esto es realmente lo que yo estoy hablando. Me salto la parte que tiene que ver con el tema de circuitos y continuamos directamente con los medios en sí como arqueólogos. Los arqueólogos de los medios buscan una experiencia de medios arcaicos, pero arcaico no significa algo historicista, sino que hablamos de sacar esos principios, reducirlos a algo poco habitual. No es una simplificación, sino una reducción analítica consciente en cuanto a lo esencial y los principios esenciales. Los arqueólogos de los medios ven los momentos de emergencia o surgimiento tecnológico no en términos de historicismo, porque, claro, vemos el inicio de los medios, la invención de los medios, pero no para razones históricas, pero debido a que las estructuras tecnológicas se hacen evidentes en sus inicios, y lo cito, Lance Sifkin, que escribió uno de los primeros dramas televisivos transmitidos por la BBC en Londres en los años 30 del siglo pasado, y dijo que estamos hablando en el inicio de las cosas inventadas, ¿no? Ya que estamos en los inicios que podemos detectar su verdadera naturaleza. Sería la esencia epistemológica. Y he tomado esa cita de un libro, de las memorias de John Logie Baird, que fue uno de los coinventores de la televisión electromagnética.
Y estas memorias de John Logie Baird dan una visión arqueológica en cuanto a esos primeros pasos de lo que sería el aparato televisivo. La forma en la cual las memorias de John Logie Baird describen su invento de la televisión, que nos da una introducción fantástica dentro de los principios básicos de lo que sería un medio muy complejo que se llama televisión electrónica. Por lo tanto, no por razones puramente históricas o nostálgicas, sino que hay que leer esa introducción en cuanto a la base de cómo funciona la televisión. Y a partir de aquí aprenderemos qué es lo que lo crea de forma tan distinta de lo que son las imágenes generadas por píxeles. Para la mayoría de los medios es cierto que lo que se desarrolló posteriormente en los medios de comunicación se desarrolló originalmente para el análisis como forma de dispositivos de medición o almacenamiento en la investigación experimental, lo cual también es cierto para el fonógrafo de Edison, que se vio precedido por el fonoautógrafo de Scott para registrar frecuencias de la voz humana para propósitos analíticos. Porque antes de que se invirtiera en síntesis de repetición, el cinematógrafo, como ya sabemos, estaba precedido por la cronofotografía, que era un medio no de proyección, sino de medición. La radio, uno de los elementos de comunicación de masas del siglo XX, se dice que lo inventó Heinrich Karlsruhe, mandando chispas y propagando ondas electromagnéticas. Pero la verdad es que no es que inventara la radio, sino que probó que las ondas electromagnéticas eran iguales a las ondas de luz. Lo cual es cierto, la mayoría de los medios ya se había inventado y podemos decir que se inventó en las universidades por razones científicas y analíticas, y el tubo televisivo se desarrolló a partir de un sistema de medición. Ferdinand Braun que creó ese osciloscopio electrónico que en sí, como fue el tubo de televisión famoso que tan solo sobrevive metafóricamente bajo el canal de vídeo de YouTube, pues es una especie de subclase del tubo termoiónico que funcionalmente perdura en los transistores y en los circuitos altamente integrados dentro de los microprocesadores y que apareció en los medios de comunicación antes de que los humanos pudieran aprehenderlo. Y Thomas Edison, al experimentar con una mejora de su lámpara de luz, se encontró, por casualidad, con lo que se conoció como el efecto Edison, que el inventor consiguió patentar sin poder realmente explicar o saber lo que estaba pasando. No pudo explicar ese efecto, el efecto Edison, pero lo patentó. Estábamos hablando del tubo termiónico como diodo que, emanando una sombra tenue sobre la superficie interna del vidrio, que fue una especie de anticipación de lo que se llamaría la imagen televisiva. Por tanto, el medio fue más inteligente que los humanos que experimentaron con ellos. La arqueología de medios, como dirían algunos, tenía un conocimiento implícito de los medios que esperaba a ser descubierto por parte de los humanos. Le dan la vuelta a ese concepto. Y desde que he visto que la arqueología de los medios tiene que ver con los medios reales, he traído un tubo termiónico real y tengo que tocar ese dispositivo mientras hablo, porque cuando lo proyecto hablamos de una imagen digital, pero este es el medio real, uno de los medios centrales de la cultura de los medios. Y he traído un gemelo, un tubo gemelo, pero este sería una barrita metafórica USB que tiene el aspecto de tubo de tubo. Le podemos dar la vuelta y podemos decir estos circuitos de los tubos termiónicos fueron cambiados y contuvieron los primeros bits teóricos. Los bits que se almacenan dentro de esta barrita de USB metafóricamente dicen la verdad
acerca de cómo esto llegó a existir. Y el mismo tubo termiónico que resultó en lo que fue posteriormente la televisión, el mismo tubo termiónico que resultó en el microondas. Bueno, esto no es algo que pues la imaginación humana pueda hablar y hablar y hablar, pero realmente este es un auténtico objeto de arqueología de los medios. Es una especie de motor de lo que sería la cultura de los medios. Y esto lo podemos remontar al primer momento arcaico, cuando Edison lo descubrió sin saber lo que había descubierto. Por lo tanto, entre la superficie fenomenológica de los medios, que la mayoría pues experimentamos esa parte orientada por los humanos, y su arqueo oculto, se abre una brecha dramática. La arqueología de los medios no se aparta de esta brecha. Ya sabemos que se utiliza mucho la fenomenología cuando hablamos de medios, pero es difícil a veces verlo de forma distinta. La arqueología mediática realiza una microepistemología en términos matemáticos. La arqueología de los medios, como decíamos, realiza esa microepistemología que descubre, analiza y describe las chispas de conocimiento epistemológico que surgen del nivel más concreto de tecnología en sí, como el mecanismo delicado, ese generador electrónico de señales en diente de sierra que crea los saltos de la sola línea de rayos catódicos dentro de un televisor con el fin de crear la impresión de una imagen electroquímica. La mayoría sabe lo que es la televisión al ver su aspecto. Pocas personas preguntan o son conscientes y vuelven al antigua forma de análisis filosófico griego en cuanto a qué es lo que ocurre dentro de esa imagen televisiva, si esto tiene éxito, si tan solo no es una articulación ruidosa, compleja. Digamos que este es uno de los medios que tuve que aprender porque no, se me formó como ingeniero, me convertí en profesor de teoría de los medios, pero tengo que saber lo que son estos medios. Me fascinaba la televisión, uno de los medios más complejos en cuanto a la electrónica, en cuanto a la sincronización de señales entre quien envía y quien recibe la señal, creando esas líneas individuales, creando imágenes entrelazadas, como ocurre de forma interna entre los condensadores y los altos voltajes y las líneas de retraso, etc. Es un cosmos fascinante que se despliega, sobre todo si abrimos un televisor, no tan solo viendo su tubo, y luego cuanto más lo veo, más modestamente empiezo a preguntarme filosóficamente cómo ocurre, y entonces descubrimos la belleza del conocimiento cultural. Esto es un logro que podemos transmitir de las imágenes televisivas. Y al ver los televisores antiguos, como los de los Estados Unidos, el RCA 360 TS, uno de los primeros fabricados en la posguerra norteamericana y vendido pues al gran público, pues nos hace pensar que en la mayoría de las presentaciones veremos algo así, ¿no? Incluso en muchos libros de arqueología de los medios. Esta fotografía le falta esa definición de los medios. Esto no procesa señales. El tubo está vacío. Y por eso los museos tienen grandes problemas, sobre todo los museos culturales o tecnológicos, al mostrar un medio como este, porque este no es un medio. Y por eso hemos montado en nuestra universidad nuestra propia colección de medios, porque hemos podido reoperar esa antigua televisión para que los estudiantes y yo mismo podamos ver que era una imagen en blanco y negro, cómo se podía visionar. Y entonces nos acercamos a los medios, pero no con este tipo de presentación. No me quedan muchos minutos más. Rápidamente quisiera pues llegar a decirles que John Logie Baird, que ya mencioné, uno de los primeros inventores. Vamos a ver lo que ocurrió en los archivos de la BBC. Los
discos de gramófono se descubrieron, se ponían en un reproductor y generaban tan solo ruido. ¿Qué es entonces? Y parecía que no era el registro del sonido, sino que era una de las primeras grabaciones de televisión. Y 30 líneas de televisión, línea a línea, en un televisor. John Lucky Bear llamó este invento, que era un vídeo antes de algo electrónico, llamó a esto la fonovisión, porque él registró la imagen de televisión, que pensamos que es visual, en un registro acústico. La sonificación de la imagen electrónica. Y esto nos puede dar una impresión del aspecto que esto tiene. Y hemos de escuchar realmente lo que se reproduce aquí. It was short. You can see that actually online if you want. Suddenly, Esto se puede ver online, pero de repente aparece una cara de esta grabación y se puede oír por qué se grabó sobre gramófono, porque en ese momento la frecuencia de la señal de televisión era audible y con un altavoz se podía oír. Incluso el inventor decía que podía, escuchando, saber qué tipo de imagen. Dijo que había desarrollado esta capacidad de oír esta señal acústica y decir qué tipo de señal había en la pantalla. Pero esto no es lo último, porque si tienes esto en un disco de gramófono, puedes intentar tocarlo, pero no ves ninguna imagen. Restoring Baird's Image es un libro escrito, por un especialista en las gráficas de ordenador, y pudo aplicar los filtros adecuados para hacer las correcciones de señal que entonces, de forma algorítmica, pudieron reproducir estas primeras grabaciones hechas por seres humanos en la televisión. Y era solamente gracias a los algoritmos computacionales que se pudo conseguir estos aspectos de la arqueología de medios a las primeras grabaciones. No es el humano, sino fue el ordenador quien primero vio esas imágenes. Esto tiene unas consecuencias drásticas para nuestra idea de la herencia cultural, del patrimonio cultural. No necesariamente será algo humano, sino como el historiador robot o el historiador computacional. Porque para ver estos medios técnicos necesitamos unos medios técnicos más avanzados. Y creo que debo de acabar con este mensaje y no entrar en temas de la conservación de vídeo en el futuro, y simplemente decir una última cosa. Quizá tengamos gente de los museos aquí entre nosotros. Es absolutamente necesario no mantener los dispositivos de hardware en los museos, solamente tenerlos ahí, sino tienen que mantenerse operativos. Como he dicho antes, no eran los académicos, no fueron los ingenieros, sino fue la comunidad de los juegos de ordenadores, los juegos de vídeo, que desarrollaron este principio de emulación, que seguramente será el futuro de lo que será la memoria de nuestra era de medios. Porque todos nosotros sabemos que las páginas web, los programas de ordenadores desaparecen, pero la emulación con
el ordenador, con el propio ordenador, podemos estar en el estado de jugar un videojuego como el Commodore 64 de los años 80, y el ordenador puede ser su propio predecesor. Y yo jugando ahora en mi ordenador está en el estado del viejo ordenador. No está simulando, sino es el antiguo. Es emulación y no simulación. Este es un término epistemológico muy interesante, porque si existe esto, es lo que puede transferir esta memoria computacional al futuro, y nosotros como académicos debemos de extraer el significado epistemológico de la emulación en este contexto. ¿Y cómo podemos decir con orgullo que al principio del siglo XXI ha enriquecido la cultura con algo que que no se remonta al Renacimiento ni a los griegos, sino que tiene una dimensión filosófica? Y con estos términos muy enfáticos acabo. Muchas gracias por su atención.